Bueno, aquí tengo una antigua fuente de PC, marca Megatech Switching Power Supply, y es una fuente que se dañó por un cliente por su mal cuidado y su mal uso, eh, ya que dejaba conectada la fuente. La dejaba conectada en la noche y no la desconectaba, ya que según muchos técnicos, esto es un error que cometen los usuarios de no desconectar la fuente cuando no se está usando en el computador, y esto lo que hace es que quede energizados los circuitos que necesitan evacuar y los condensadores que necesitan evacuar su energía y su funcionamiento, porque esta es una fuente de poder que alimenta y suministra, y si no funciona correctamente, puede haber fallas en los transistores, en los circuitos integrados de control. Se pueden incluso estallar los filtros que almacenan y limpian la energía, los transistores o los filtros de salida, como estos de acá, para que evacúen la energía limpia por voltajes a la PC. Entonces en otro video voy a explicar los voltajes, cada color, aunque aquí también nos dan los voltajes que significa cada color de cable que contiene cada cable según indica el color. Entonces vamos a la fuente. Esta fuente me dice que consume 700 watts, pero en lo real, según estas especificaciones, dice que es una fuente que trabaja en la entrada de 110 a 120 volts, 50 Hz y 3 amperios de corriente alterna. En mi país, Colombia, esto es muy importante porque es necesario que ustedes vean la frecuencia de consumo y la frecuencia de entrada y el voltaje de la corriente que les entra a ustedes en su proveedor de energía, porque aquí en Colombia trabajamos con 100 volts de corriente alterna a 60 Hz. Entonces, esto es una de las razones por las cuales los productos no son compatibles o se dañan por no ser administrados por la corriente y la frecuencia que no son alimentadas o trabajadas en nuestro país. Entonces, en este caso, esta fuente no debía de ser vendida aquí en Colombia según estas tablas o estas características, a pesar de que hay clientes que también afirman que esa frecuencia puede ser limpiada por los filtros, pero no precisamente no se trabaja así en muchos casos, y tienden a variar voltajes, a haber fallas dentro de la fuente y en los demás elementos, y esto es lo que causa que se dañe o haya un deterioro de la señal de entrada y de salida al darle un mal uso a la fuente. Entonces aquí me decía que esta fuente consumía 700 watts, pero según estas especificaciones, me consumía esta fuente, me daba 300 watts por si la alimentaba con 100, como 333 vatios, porque
para calcular la potencia había que multiplicar el voltaje por la corriente. Entonces consumiría en este caso esos 700 si consumo 220 watts a 3 amperes, aunque también hay mitos de que el voltaje puede mantener una potencia que se habla y consumir menos, por ende reducir su consumo de amperaje. Por estas causas muchos creen esa teoría de que la energía es más barata usar 220 que porque esta requiere de menos corriente, y pues aquí nos dicen que no nos especifican la corriente que consume, aquí si consume de 110 o 220. Entonces aquí no tenemos claro cuál es la potencia según el voltaje que va a entrar o alimentarse en nuestro sistema. Entonces vamos a ver otros factores que son las corrientes aquí de entrada. Entonces vemos el cable, en este caso la alimentación de cada cable según su código de color. En este caso este código está ceñido bajo los lineamientos de esta tabla de referencia. Entonces vamos a ver. Entonces el rojo me arroja según la fuente 5 volts positivos a 30 amperes según esta fuente como máximo. El naranja 3.3 volts a 25 amperes. El amarillo 12 volts por 35 amperes. El cable azul es un cable de voltaje negativo, que son menos 12 volts a 0.8 amperes. El violeta es más 5 volts SB a 2 amperes. El negro es la tierra, el GND para el circuito. El cable verde en este caso es el de encendido, que la fuente se enciende si unimos, mezclamos, hacemos una conexión con el cable verde al negro, la fuente se enciende. Entonces eso es un sistema que ella tiene. Y el cable cable marrón. Entonces los colores pueden que en las marcas de las fuentes varíen, pero a lo bien es necesario ver la potencia que arrojan. En muchos casos las fuentes no trabajan, por ejemplo, en el cable blue no trabajan con 0.8 amperes de voltaje, sino que trabajan con 0.5 amperes. Y en muchos casos esta gama, esta potencia este amperaje no es lo suficiente para alimentar ciertas características de nuestra fuente, nuestro PC, pero en ese caso hay que averiguar con asistencia técnica, ¿ya? Porque tenemos PC y nos dicen nuestro técnico, eso es una mentira, que eso no importa la fuente que le pongamos a nuestro PC. Eso no es precisamente cierto, porque hay que analizar qué boards, qué tarjetas,
qué dispositivos instalados consumen cierta corriente, y hay veces que en nuestro PC le instalamos tarjetas, le instalamos tarjetas de video, le instalamos cadenas LED como para decorar, y eso también consume potencia, y es necesario esto es necesario consultarlo con el técnico, con el electrónico, la distribución de la potencia a nuestro equipo, a nuestro ordenador, porque si nosotros, por decir, vamos a consumir en nuestro sistema 40 y tenemos 30, entonces va a haber una repartición de corriente y puede afectar el funcionamiento de nuestro computador también. Entonces es necesario, porque nosotros a veces le instalamos muchas cosas, le instalamos a nuestro PC, a nuestros computadores, le instalamos, por decir, bueno, vamos a ponerle, vamos a instalar una lámpara USB aquí, vamos a poner otro mouse, otra memoria, otro mouse, otra memoria, vamos a instalar un sistema Bluetooth, vamos a instalar una antena, un módem, no sé. Pero para ello también hay que analizar nuestra fuente, que es la que provee las corrientes. Entonces, estos son detalles que hay que analizar, porque nuestro PC tiene qué carga tiene nuestro PC, y esto es un tema muy delicado que muchos ignoran, pero es necesario saber, porque nuestro computador no siempre, no todas, eso es una conclusión que comparto, no todas las fuentes son diseñadas para todo computador o toda PC, y no siempre nuestra fuente va a soportar ciertos dispositivos conectados o suministrados. A la vez, si no tiene la corriente no arroja la corriente necesaria, o si tenemos esa carga de nuestro PC y no arroja esa corriente suficiente, va a haber un repartimiento de corrientes y puede haber un afectamiento en nuestro sistema, en el rendimiento, o incluso en fallas, como vemos en memorias, incluso en teclados, aunque los teclados consumen poca corriente. Pero eso, vuelvo y lo repito, para todos los aparatos como discos duros, o sea, hay que averiguar, hay que consultar su potencia ya, y porque no podemos dejar de lado la potencia, la corriente, los voltajes que nuestra fuente nos da para ponérselas a cualquier computador. Entonces esto es necesario saber. Si vas a instalar una tira de LEDs para decorar tu computador, tienes que consultar también qué potencia a los voltajes tienes disponibles, y si tienes otros dispositivos conectados. Entonces esto es una de las cosas las cuales daña nuestro computador, la ignorancia de no saber cuánto suministro nos está entrando, e incluso otra ignorancia sería la frecuencia o los voltajes que esta fuente indica, ya que en mi país, Colombia, se trabaja en 60 Hz y me vendieron esta en 50, pero esto no debió de ser así, porque si le instalo 60 a esta fuente 50, puede haber por ejemplo, en los filtros, en el filtrado que va de la corriente AC al proceso de filtrado para el proceso de regulación y despacho de las distintas corrientes y voltajes a nuestro computador. Entonces vamos a tener
vamos a tener daños en nuestro PC y vamos a adquirir, vamos a tener que necesitar los datos y consultar cuánto se necesita para que nuestro sistema funcione correctamente. Por ende, les comparto esta cuestión del consultar el suministro de energía de nuestra fuente, y incluso el consultar también el suministro de corriente a nuestro PC, porque si no tenemos en cuenta esto, vamos a tener como que fallas, vamos a ver, va a haber incluso, podemos quemar en cualquier momento nuestros dispositivos, o pueden haber fallas, o muchas de las causas, se pueden presentar también muchas de las causas por las cuales nuestro PC se daña, nuestro disco duro, nuestra tarjeta, por ejemplo, nuestro teclado, nuestro mouse, y también averiguar qué tanta carga o qué tanto puede, cuál tira, cuántos LEDs puedo poner, pueden consumir una tira de LEDs al conectarla a nuestra fuente. Y esto es necesario saberlo para ver cuánta carga hay y cuánto suministro tenemos disponible en nuestro PC según la fuente. Entonces, esto es algo necesario saberlo. Y en muchos casos, si no ignoramos, en la BIOS nos puede arrojar una serie de programas de voltajes que están programados en nuestra tarjeta. En muchos casos, cuando en la BIOS nos arroja esta causa, ella reprograma los voltajes, pero puede desconfigurar muchas cosas que están establecidas o predeterminadas en ese sistema de manejo para el control de suministro de voltaje, de corriente y de potencia a los dispositivos o a los elementos internos de nuestra PC. Entonces, aquí les comparto esto para tener en cuenta y decir y poder reducir y prevenir daños futuros en nuestra PC, y así optimizar su rendimiento para evitar futuras fallas y mejorar su rendimiento y trabajar seguramente para garantizar su vida útil.